muchachos, el día de ahora vamos a estar resolviendo problemas relacionados con las leyes de la refracción. Este es el ejemplo 3.3 que viene en su libro de óptica en la página 77. El siguiente ejercicio me dice lo siguiente, me dice un haz luminoso incide desde el aire sobre cierto cuerpo transparente, formando un ángulo de 30 grados con la normal a la superficie en el punto de incidencia. Si el ángulo de refracción es de 22 grados, inciso A, ¿cuál es el índice de refracción del cuerpo? B, ¿cuál es la velocidad de la luz en él? ¿De qué medio podría tratarse? Entonces, aquí ya nosotros lo que vamos a tener que hacer es encontrar esa información donde me está diciendo que incide desde el aire. Entonces sabemos que el índice de refracción del aire o el vacío, que es aquí N1, tanto el aire como el vacío, pues se contempla como 1. Y como me está diciendo que este es un medio transparente y me están dando los ángulos, que el ángulo de incidencia está formando un ángulo de 30 grados y cuando se refractó tuvo un ángulo de 22, ambos grados con respecto a la normal, esa vertical. Entonces me está diciendo cuál es el índice de refracción del cuerpo. Entonces aquí nos vamos a apoyar de la segunda ley de la refracción, que es la fórmula de la ley de Snell, que me dice que el índice del medio donde proviene la luz es el seno del ángulo incidente. Esto es igual al índice número 2, es donde se refracta la luz, el seno del ángulo refractado. Entonces, como el problema me está pidiendo este valor de aquí, vamos a tener que despejarlo. Entonces, como esto me está estorbando y está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces me quedaría que N1 por el seno del ángulo de incidencia entre lo que es el seno del ángulo refractado, pues es igual al índice de refracción que va a tener el haz luminoso al cambiar de medio. Entonces, yo sé que el índice de donde proviene es del aire, entonces ya sea del aire o del vacío, se contempla como 1. Esto se multiplica por lo que es el seno de 30 grados y se divide entre el seno del ángulo refractado. Y esto me da como resultado que es 1.33, lo que es N2. N2 es 1.33. Entonces, aquí me está diciendo cuál es también su velocidad. Entonces, para poder encontrar la velocidad, entonces nosotros nos vamos a apoyar de la siguiente fórmula, que lo vamos a poner de este color. N es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad que va a llevar por ese medio. Entonces, como el problema me está pidiendo este valor, entonces me va a quedar que la velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz entre lo que es su índice de refracción. Entonces, esto es igual a lo que es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, se va a dividir entre el índice que acabamos de obtener. Y esto me da como resultado que la velocidad que va a llevar la luz cuando viene del aire o del vacío y entra por este otro medio es de 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y esta es la velocidad que va a llevar el medio. Entonces ya tengo el índice de refracción y ahí tengo la velocidad que va a llevar por ese medio. También me está diciendo que encuentre cuál podría ser el medio donde el haz de luz se refracta. Entonces, si yo me voy a mi libro de óptica y veo la tabla en la página 75 donde vienen los índices de refracción, nos podemos dar cuenta que el medio transparente donde se refracta la luz es el agua. Entonces, este es el índice de refracción del agua.
Entonces, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ahora me dice que un buzo en una laguna dirige un haz de luz desde el fondo de la superficie libre del agua con un ángulo de incidencia de 40 grados. Determine el ángulo de refracción. Entonces, este ángulo que yo tengo aquí es de 40 grados. Entonces, me está pidiendo que encuentre el ángulo refractado, ¿no?, que tenemos acá. Entonces, como me está diciendo que es un buzo, ¿sale?, y que es agua, entonces aquí ahora el sentido del haz luminoso cambió. Aquí va del aire al agua y ahora es del agua al aire, donde N1 ahora va a ser igual a 1.33, porque yo ya lo conozco, yo ya lo acabo de encontrar el índice de refracción del agua, y yo conozco N2, que es el aire, que es igual a N1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues de nuevo utilizar la segunda ley de la refracción, que es la ley de Snell, que me dice N1 es el seno del ángulo incidencia, es igual a N2, el seno del ángulo refractado. Ahora el problema me está pidiendo este valor de aquí y vamos a despejarlo. Entonces, como N2 está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿verdad? Entonces va a ser N1, lo que es el seno del ángulo incidencia, entre N2 es igual al seno del ángulo refractado. Pero yo no quiero el seno del ángulo refractado, yo quiero el ángulo refractado. Entonces eso quiere decir que el ángulo refractado va a ser igual. Esto va a ser el seno del inverso, va a ser N1 por el seno del ángulo incidente entre N2. Y ya con eso voy a encontrar lo que es el ángulo. Vamos a sustituir valores. ¿Dónde es? El seno del inverso, donde yo sé que N1 es igual a 1.33. Su índice es el seno del ángulo de incidencia, que es de 40 grados. Esto yo lo voy a dividir entre 1, que es el índice de refracción del segundo medio. Entonces, aquí ya el resultado, entonces, el ángulo va a ser igual a, entonces, tenemos que 1.33 por el seno de 40 entre 1, esto es el inverso del seno, esto es igual a 58.7 grados. Entonces, ya sabiendo eso, entonces aquí ya tenemos ese ángulo de aquí. Entonces, ahora yo me estoy percatando que el índice de refracción donde proviene el haz de luz, pues es mucho más grande que N2, de donde se refracta. Entonces eso significa que este ángulo va a tener un ángulo límite. Entonces aquí, si yo quisiera saber el ángulo límite, pues entonces de igual manera yo sé que N1, apoyándome de la ley de Snell, por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo, en este caso, de el refractado. Entonces, cuando nosotros llegamos al ángulo límite, el ángulo refractado forma un ángulo de 90 grados con respecto a la normal. Entonces, eso significa que cuando N1, el seno del ángulo de incidencia, es igual a N2, aquí el seno es refractado de 90 grados. Pero el seno de 90 grados yo sé que es igual a 1. Entonces, eso significa que cuando N1, el seno del ángulo, es igual a N2 por 1, que sigue siendo el mismo, entonces aquí yo ya estoy encontrando el ángulo límite que podría tener este haz incidente. Entonces, vamos a despejarlo. Entonces, el problema no me lo está pidiendo, pero podemos encontrar el ángulo límite. Entonces, como N1 está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, sería N2 entre N1.
Y como aquí yo no quiero el seno del ángulo, sino que quiero el ángulo, entonces esto va a multiplicar al inverso para que me dé ese ángulo límite. Entonces, aquí tenemos que N2, yo sé que vale 1 porque es el del aire y N1 es el del agua. Entonces, a la hora de sustituir los valores, me va a quedar que el seno del inverso, N2, 1, entre 1.33, me va a dar como ángulo límite es igual a 48.75 grados. Entonces, si yo a este lo alejo 8.75 grados, ya este haz luminoso me va a quedar perpendicular a la normal. Entonces, eso significa que este haz de luz ya no se va a estar refractando, sino que ya no va a haber un haz de luz refractado. ¿Vale? Ya eso se le conoce como el ángulo límite. Entonces, con esto, chicos, dejamos estos dos ejercicios relacionados con las leyes de la refracción.